Buenos días a todos. Estamos en otro episodio de este webinar que está titulado como Diálogos. Diálogos, que es un encuentro donde todos podemos pensar, donde todos podemos dialogar desde diferentes perspectivas. Como saben, y en el primer episodio lo vimos, diálogos es una palabra en latín que viene de la palabra griega diálogos. Diálogos, que se compone de día o día, que significa dos, y logos, palabra, es básicamente el encuentro de la palabra entre dos o más personas. Entonces, en el día de hoy vamos a estar conversando con unos invitados que más adelante voy a presentar sobre un tema que nos ha parecido muy importante tener en cuenta en esta época del coronavirus, en esta época de la pandemia. El tema es la creatividad en época de pandemia, arte, estética y nuevas maneras de existir y de venir. ¿Y por qué vamos a tocar el aspecto de la creatividad y el arte? Porque digamos que a lo largo de la historia, la creatividad siempre está en juego en la vida de los seres humanos. Y el arte ha sido un fiel compañero también en el desarrollo de nosotros los seres humanos y pues de todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo social. Hoy vamos a tener unos invitados muy especiales. Voy a comenzar a presentarlos a cada uno. Comienzo con Andrea Mojica. Ella es psicóloga psicoanalista, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ética de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y magíster en psicología, subjetividad y cultura de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios también en maestría en literatura iberoamericana y está también haciendo estudios de doctorado en psicología. Actualmente Andrea trabaja como docente en la Fundación Universitaria San Martín y la Escuela de Psicoanálisis y Cultura de la Universidad Nacional. Atiende también su consulta privada y participa en el taller distrital de poesía y Dartes edición 2020. También tenemos hoy como invitado a Jaime Ramírez Castilla. Inició sus estudios musicales con diversos maestros de piano en Bogotá. Posteriormente ingresó en la Pontificia Universidad Javeriana como uno de los primeros estudiantes del programa infantil y juvenil, en donde conjugó sus estudios de piano con el contrabajo bajo la tutoría del maestro Alexander Sanko. En el 2002, como becario del Fulbright, ingresó a la Universidad de Cincinnati, donde obtuvo sus títulos de maestría y doctorado como alumno de Albert Laszlo. Desde el 2008 se reintegró a la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana y en el 2009 se vinculó también al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. En ambas universidades se desempeña en las áreas de contrabajo, música de cámara y teoría de la música. Junto a su actividad como docente, ha mantenido una intensa actividad como contrabajista dentro y fuera del país. Y por último, tenemos a Roberto Restrepo. Él es filósofo de la Universidad Javeriana y director de cine de la EICAR en París, con especialización en creación narrativa de la Universidad Central. Roberto es un director y productor independiente cuya obra gira en torno a la relación de la naturaleza y el ser humano. En su derrotero profesional, Roberto ha explorado los campos del largo documental y el corto argumental, el videoclip y la televisión. En esta línea, dirigió y produjo Ganges, un viaje por los sentidos del agua, documental sobre uno de los ríos más amenazados del planeta en el contexto del cambio ambiental global, desde la perspectiva única de la tradición india. Y por encargo del Instituto Sinchi, la serie documental El baile de la fruta, sobre los rituales de la comunidad Witoto y cómo estos definen su relación con la naturaleza. Además, se ha desempeñado como docente e investigador sobre conocimiento tradicional y su importancia en la conservación del medio ambiente en universidades como la Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Rosario, siendo autor y colaborador en varias publicaciones. Del 2014 a 2017 se desempeñó como consejero de la Embajada de Colombia en Nueva Delhi.
De nuevo, les doy la bienvenida a todos. Espero que se encuentren muy bien y muchísimas gracias por participar en este webinar de Diálogos. ¿Cómo están, señores? Bien, Mario, gracias. Bien, muchas gracias, Mario. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar un poco y a dialogar un poco sobre el tema del arte, de la creatividad y la estética en esta época de pandemia. Antes de comenzar, sí me gustaría preguntarles a cada uno que me comenten un poco cómo ha sido su experiencia, cómo están, primero cómo están sus familias, cómo está su entorno, porque es importante preguntarnos eso. En estos momentos. Entonces, Andrea, empecemos por la mujer o la dama que nos está acompañando. Andrea, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás tú de salud, tu familia? Todo, pues no, afortunadamente todo muy bien. Muchas gracias por tu invitación, Mari. Yo creo que este es un momento pues en que afortunadamente pues las circunstancias me facilitan muchas cosas. Sé que pues hay personas que no cuentan con las mismas circunstancias, entonces pues eso siempre es un tema pues difícil también desde la consulta, desde el mismo ejercicio de la docencia, pero creo que con mucho ánimo y ir ensayando y repensando cosas en estas circunstancias contemporáneas. Ok, Andrea. Jaime, cuéntame cómo has estado, cómo está tu familia, cómo estás tú. Claro, bueno, muchas gracias, Mario, por la invitación. De nuevo, buenos días a todos. Y bueno, pues afortunadamente las cosas han ido bastante bien, digamos, a título personal, familiar, como que las vicisitudes se han logrado manejar, ¿no? Ha habido como ciertas sorpresas laborales, sorpresas, sí, así, sociales, obviamente, pero como que siempre se han encontrado salidas a todas estas situaciones, ¿no? Pues mi hijo estaba estudiando fuera del país, no pudo regresar, entonces, por un lado, pues dramática la situación, por otro lado, pues permitió que empezara a hacer otras cosas, ¿no? Ese tipo de cosas como que son sorpresas que a veces uno pensaba haber solucionado de una u otra manera y bueno, se abren otras opciones. Pero en general, en términos pues generales, las cosas van bastante bien, ¿no? En cuestiones de salud, afortunadamente, mi círculo cercano creo que anda bastante bien, ¿sí? Entonces, sí, afortunadamente todo va bien. Las cosas en el trabajo o en los trabajos, pues, si bien han cambiado, también lo mismo, han abierto otras posibilidades, ¿sí? Y en este momento de incertidumbre, en donde como que tocas como la palabra de moda es reinventarse, ¿no? Todo el mundo se está reinventando, entonces, al mismo tiempo, pues, reconsideran ciertas opciones o se empiezan ciertos procesos que anteriormente pues se habían tal vez dilatado por ciertas obligaciones. Entonces, por ahora todo va muy bien. O sea, afortunadamente todo está bien. Ok, bueno, gracias, Jaime. Y Roberto, ¿cómo has estado, Roberto? ¿Cómo van las cosas? ¿Tu familia? ¿Tú? ¿Cómo estás? Bueno, afortunadamente también en mi entorno, mi círculo social cercano, no conozco casos de infectados, todo el mundo está bien. Afortunadamente, digamos que el coletazo por el lado económico sí nos ha tocado un poco a algunos en la familia, pero todavía es llevadero, entonces está bien. Gracias. Ok, Roberto. Bueno, entonces vamos a comenzar. La dinámica es que cada uno va a exponer unas ideas, va a tener un tiempo pues determinado, que ya lo hemos hablado. Va a ser una pequeña presentación sobre su perspectiva. Como ya vimos en la presentación o ya escuchamos en la presentación, cada uno tiene una formación distinta y tiene una manera distinta de ver la realidad y que nos puede aportar bastante para entender también lo que está pasando en estos momentos, que es un momento bastante sui generis en nuestra historia, ¿no? Por lo menos para nosotros y para muchas generaciones que no les ha tocado vivir un evento de esta dimensión. Probablemente los más viejos, los que estuvieron en guerra, etcétera,
han vivido algo similar, pero nosotros evidentemente no. Bueno, las artes que es tan importante, la estética, y que está en juego también con la creatividad. Y este tema de la creatividad a mí me inquieta bastante, sobre todo porque en los pacientes emerge bastante en su discurso. Entonces, quisiera que cada uno expusiera un tema, cómo ve estos tópicos en estos momentos. Me gustaría que empezáramos con Jaime, como músico y como docente, que nos hablara un poquito del tema en general de las artes y de la creatividad en estos momentos de pandemia. ¿Cómo lo observas, Jaime? Bueno, hay diferentes ángulos o diferentes perspectivas que están en juego, ¿no es cierto? Hay un componente que es el componente estético, ¿sí? El componente estético que es inherente a nuestra condición humana, que tiene mucho que ver con la necesidad de acceder al arte. Ahorita nosotros estamos en un cambio estético radical, ¿sí? En parte por esta situación de pandemia, en la medida que nosotros percibimos, digamos, un evento estético que de alguna u otra manera iba a ser necesario para ciertos comportamientos que ya no lo son, ¿sí? Entonces, eso por un lado puede funcionar para la discusión. ¿Qué pasa con nuestras percepciones estéticas, ¿sí? Y de alguna manera, digamos, cómo se afecta a la creatividad desde ese punto de vista, ¿sí? O sea, en mi día a día, ¿cómo puedo yo vivir de manera creativa? No necesariamente siendo un artista o un artista de profesión, o no necesariamente haciendo que la producción artística sea la base de mis ingresos económicos, ¿no? Pero entonces necesariamente sí hay un cambio estético en la actualidad, ¿sí? Por nuestro cambio de rutina diaria radical, ¿sí? Porque de un momento a otro, cuando ya nadie puede salir y no sabemos cuándo vamos a poder volver a tener ciertas actividades, pues la estética cambia. De hecho, valdría la pena hacer como un balance de cuántas personas realmente han tenido que cambiar sus atuendos de trabajo, ¿no es cierto? Cuántas personas empezaron a dejarse la barba, ¿sí? Ese tipo de cosas, o sea, desde el punto de vista de la apariencia personal, la estética ha cambiado muchísimo, y si es solamente en ese aspecto, pues eso es como una avalancha que corre una cantidad de comportamientos adicionales. Por otro lado, algo que es interesante también es que nosotros como seres humanos somos de alguna manera animales de rutinas, ¿no es cierto? Tenemos que reconocer la necesidad de tener ciertas rutinas para tener efectividad en ciertos procesos, y al mismo tiempo esas rutinas pueden generar comportamientos un poquito pues no tan agradables, pero al mismo tiempo la creatividad nos permite enriquecer esas rutinas para que sean más significativas para ciertas cosas. Entonces, desde cierto punto de vista, el día a día también está lleno de nuevas oportunidades para desarrollar esa creatividad a título personal para cada persona, ¿sí? Es decir, tenemos ahora un nuevo ritmo de vida que nos invita a ser creativos en ciertas cosas que tal vez no habíamos considerado por querer ser efectivos en ciertas cosas, ¿no es cierto? Tal vez yo no voy a perder entonces 30 minutos de mi tiempo en la casa porque pronto iba a llegar tarde al trabajo, porque tenía que llegar a coger el Transmilenio y bueno, una cantidad de comportamientos que rapidísimamente tuvieron que cambiar. Entonces, esa es como otra perspectiva que abre una cantidad de opciones de diferentes comportamientos. Y desde el punto de vista de las artes hay otra cosa, y es todos nosotros de todos modos tenemos como cierta inclinación como seres humanos, como yo lo había mencionado ahorita, digamos, a tener una percepción estética particular, a tener, digamos, una inclinación hacia la creatividad particular, pero cuando hablamos de las artes hay un componente particular que es el artista que necesita producir arte para vivir, y ahí pues tal vez es en donde yo estoy un poquito más relacionado, pues de una manera un poquito más directa, pues
en la medida que pues yo trabajo como muchos, digamos, del día a día también, o sea, estoy metido adicionalmente a mis actividades docentes, pues era contrabajista, o soy contrabajista en una orquesta, que es una orquesta independiente, que es la Nueva Filarmonía, por ejemplo. Entonces, la relación de las orquestas con el público es algo que radicalmente cambió, ¿sí? En esa orquesta, pues es una comunidad en donde muchas personas teníamos ciertos perfiles de vida y actividad que eran de alguna manera iguales desde el punto de vista del quehacer musical con la orquesta, pero muy diferentes de qué pasa después de la orquesta, ¿no? Muchas personas eran músicos independientes que se dedicaban a tener proyectos individuales a lo largo del año y eran muy buenos y les iba muy bien, pero no les está yendo muy bien económicamente porque no pueden tocar en público. Eso es algo pues, dramático, ¿no es cierto? También una cantidad de gente que dictaba clases que tuvieron que, como les decía ahorita, la palabra de moda es reinventarse, entonces tienen que reinventar una manera de aproximarse al público. Entonces, algo que parece que es muy importante es que en las artes en particular es fundamental el poder hacer varias cosas, ¿sí? El poder hacer varias cosas o encontrar varias maneras de hacer la misma cosa, ¿no es cierto? Entonces, yo soy contrabajista, pero entonces este contrabajo entonces me obliga a tocar música por orquesta, pero la música por orquesta entonces me puedo especializar ahora tal vez en, así como estamos ahorita haciendo un webinar, hay una gran cantidad de actividades ahora que convocan a contrabajistas de todo el mundo solamente para discutir ciertos eventos que anteriormente no habían funcionado con tanta regularidad. Pero también entonces estamos sujetos a, yo no sé si ustedes han visto la avalancha de videos en YouTube de pantallas compartidas, ¿no es cierto? Que es la misma persona tocando todas las partes de una gran orquesta y detrás de eso pues hay un proceso de aprendizaje también muy novedoso porque entonces los obliga a considerar diferentes maneras de grabarse, diferentes maneras de aprender a editar videos de una u otra manera más efectivos. Entonces, por un lado, como que es una necesidad de querer hacer, de querer compartir una actividad creativa, pero por otro lado también surge la necesidad de tener que producir algo para poder pues, generar un producto artístico para eventualmente también generar una ganancia económica, ¿sí? Entonces, ahorita fuera de cámaras, estábamos hablando, por ejemplo, de mi situación con los estudiantes. Entonces, bueno, yo adicionalmente a tocar gran parte, digamos, de mi actividad laboral está centrada y ahorita afortunadamente en mis vinculaciones con universidades. Y se ha podido como generar una tabla de salvación y de estabilidad económica y también de estabilidad en cuanto a actividad del día a día, no tanto para el empleado, sino para el empleador y para el estudiante y para el profesor. Yo creo que para muchas familias también era un poquito duro ver qué va a pasar con sus hijos cuando quedan un poquito desprovistos de una rutina y poco a poco las instituciones educativas han empezado a proveer, digamos, esa regularidad que necesitan las familias de, como les decía, de tener ahorita una rutina, ¿no es cierto? Entonces, desde cierto punto de vista, como que las artes o la actividad artística, entonces tiene como que acoplarse a diferentes necesidades, sociales también, es decir, ahorita nosotros necesitamos tener cierto reconocimiento. Los artistas necesitamos tener cierto reconocimiento para abrir campos o abrir puertas laborales, ¿sí? Y ese reconocimiento ya no puede ser dado en la plaza pública como venía siendo hace 10 años, entonces hay una especie de virtualidad diferente, ¿no es cierto? En donde entonces ahora son instagrameros, ¿no es cierto? Y son influencers y son blogueros, y claramente la persona que no se adapta a ese cambio generacional y a ese cambio tecnológico,
pues empieza a quedar a veces resabiado o empieza de pronto a generar un proceso de consejería. Es decir, hay un episodio de reactivación, en cuanto a la búsqueda de fuentes de empleo y de fuentes de expresión, ¿sí? Entonces, yo creo que en las artes se ve hay un panorama desde cierto punto incierto y de alguna manera pues se van como calmando ciertos procesos para que empiecen a surgir otros con mayor facilidad. Hay una gran incertidumbre, sobre todo desde el punto de vista de qué va a pasar con los conciertos, qué va a pasar con esta actividad de ir a un auditorio a escuchar música en vivo, escuchar teatro, ver ópera, ver cine. Ese tipo de situaciones generan pues, una incertidumbre bastante compleja, pero al mismo tiempo necesita que la gente, mientras eso se resuelve, se reinvente, ¿sí? Se readapte a ciertas situaciones. Entonces, desde el punto de vista de la estética y de las artes como oficio, pues tienen pues es un remesón muy fuerte, pero yo creo que especialmente en esta época en donde la gente, queriendo o sin querer, aprende a hacer muchas cosas al tiempo, entonces da como cierta capacidad de adaptación que generaciones anteriores tal vez no tenían la posibilidad de adaptarse tan rápidamente y pues generaba entonces unos periodos de sufrimiento mucho más amplios, ¿no? Entonces, pues yo veo esa situación un poquito como por ese lado. ¿Qué pasa con la creatividad? Ahorita hay un boom de creatividad, a veces, y tal vez casi que más terapéutico que estéticamente valioso. Sí, o sea, pues, todos hemos sufrido el TikTok de muchas personas, ¿no es cierto? Algunas personas tienen unos buenos TikToks, otros no tanto, pero de alguna manera uno debe de pensar, hombre, esa persona que hizo el TikTok también tiene una necesidad emocional de querer expresarse, ¿sí? Entonces como que ahorita hay un boom de eso, ahorita hay un boom de conciertos virtuales, ahorita hay, y poco a poco esa nube de polvo que surge después de una explosión va cayendo y uno va mirando cuál es la situación que podemos hacer, que vale la pena seguir haciendo. Pero en este momento, digamos, estos primeros 6 meses de más búsquedas, entonces pues son muy llamativas. No deja de ser preocupante que la inmediatez del ingreso a veces se pierde en muchos aspectos para muchas personas. Entonces es difícil como generar un rasero. Si todas las artes están muy bien, no, muchas artes van a sufrir a mediano y largo plazo, ¿no es cierto? O sea, orquestas como la Mahler Chamber Orchestra, una de las más importantes, digamos, a nivel mundial, está en bancarrota. ¿Por qué? Pues porque era una orquesta que dependía en un gran porcentaje de su actividad en conciertos por todo el mundo. Y pues si ya no pueden ni siquiera viajar, ¿cómo van a hacer? Ni siquiera pueden tocar en público. Entonces es muy preocupante. Pero al mismo tiempo la gente se desvara. Eso es, pues hay buenas opciones de actividad. Vamos a ver económicamente, que de todos modos es un determinante importante para nuestras actividades que suceda, ¿cierto? Ok, Jaime, muchísimas gracias por tu intervención. Yo estaba anotando algunos aspectos, algunas preguntas y aspectos que después me gustaría poder comentar o que pudiéramos como comentar entre todos y pensar, porque es muy interesante. Dejas en el aire muchas inquietudes pues, que tienen que ver con la creatividad, también en el quehacer diario del músico, que me parece bien interesante porque hay muchos músicos, ¿no? Músicos profesionales y músicos también que ahorita buscan su manera, no siendo profesionales o de formación, también buscan la manera de reinventarse, y lo que tú hablabas, las redes sociales ahora tienen como un mayor auge. Todo el mundo, no solamente los músicos, sino todo el mundo está buscando las redes sociales o los medios de poder comunicar algo de sí mismo.
no solamente por una intención estética, que estamos aquí en este tema de las artes y la estética, sino también una necesidad pronto emocional interna, ¿no? Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Quisiera continuar ahora con Andrea, que es psicóloga, que es psicoanalista y que está también muy metida en el tema de las artes. Que nos dieras tus impresiones, Andrea. ¿Cómo has visto o cómo percibes este tema de la creatividad, de las artes en la actualidad? ¿Qué relación puede también tener con la mente, con esto interno emocional que, como mencionaba Jaime en su alocución anterior? Bueno, pues yo quisiera compartirles una pequeña presentación. Lo que quiero compartir con ustedes, no sé si ya se puede ver, ¿no? Sí, o sea. Espérate, yo veo, no la estoy No, viendo. Tú, no. Tal vez te tocaría de pronto compartir pantalla, tu pantalla. Sí, estoy en eso, Dale. pero la tecnología nos invita a, nos in- Creo que ahí nos escuchas. Vamos a ver aquí un momentico. A ver, Andrea. Creo que tuvo un inconveniente aquí, Andrea, al compartirnos. Vamos a ver. no, es la tecnología. Hola, ya te estamos viendo de nuevo. Te piste un minutico. Sí. ¿No has Bueno, podido compartir? creo que no la voy a poder compartir, Ok. pero bueno, les cuento un poco las ideas que tenía allí Ok. planteadas. Ok. Pues la creatividad sin duda ha sido una pregunta históricamente central para la psicología, no solamente desde un punto de vista emocional, sino fundamentalmente una pregunta cognitiva, ¿no? O sea, cómo explicar la creatividad, cómo explicar o cómo dar cuenta de ese proceso creativo, qué condiciones posibilitan ese proceso creativo. En psicoanálisis, sin duda, la creatividad pues nos invita, nos conecta directamente con el ámbito artístico, más bien en el sentido de cómo el arte anticipa muchas de las comprensiones que tenemos sobre la mente humana, sobre la manera en que nos relacionamos con otros, la manera en que nos relacionamos con los objetos afectivos. Y por esa vía, Freud nos invitó a ver el arte como una posibilidad de sublimación, una posibilidad de sublimar nuestros contenidos a veces más complejos. Y esa vía, pues creo que hoy nos permite establecer una relación muy interesante entre arte y entre deseo y creatividad, ¿sí? En la época en la que estamos viviendo, la época de la pandemia, pues ha sido justamente una época en la que se ha hablado mucho de la salud mental y se ha hablado mucho de la depresión, de la angustia, y tal vez se hable un poco menos de cómo estas condiciones emocionales se relacionan con la creatividad, ¿sí? Y yo creo que este espacio es muy propicio para poner a discusión eso. A veces nos concentramos un poquito en el lado, digo yo, como en el lado muy positivo, pensando en cómo desde el arte, muchos artistas en momentos muy difíciles de sus vidas han producido sus grandes obras, pero yo creo que también es importante que podamos abordar el otro lado, que es como la tristeza, el miedo, la preocupación por el presente, pero sobre todo por el futuro, también se convierten en condiciones que obstaculizan la creatividad, que cuestionan el deseo, ¿sí? Porque
pues el deseo siempre nos remite a la búsqueda de oportunidades, de horizontes, de realización del ser, pero también el deseo tiene una estructura muy, o sea, está anclado un poco en la perspectiva de futuro, en el llegar a ser, ¿sí? Y en un escenario en el que la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis social, la crisis política, como que nos ofrece unas imágenes súper apocalípticas, ¿qué futuro posible? Y detrás de esa pregunta, ¿por qué futuro posible? Pues también está la pregunta de cómo sostener el deseo. Cómo sostener el deseo que no solamente encienda o abra nuestras posibilidades creativas, que nos permita incursionar o no solamente incursionar desde las artes a unas posibilidades de creación de elementos, claro, emocional y estéticamente relevantes, sino también cómo nos conecta con la vida, ¿sí? Entonces, esa creo que es una dimensión bien interesante de conversar. No sé si han visto, bueno, creo que todos desde nuestra experiencia hemos sentido que el confinamiento nos ha reducido mucho el espacio vital, o sea, como que uno va de la cama al computador y pues arrascan apenas hasta la cocina, ¿sí? Entonces como que los días pasan circulando en esos tres espacios, ¿no? Y por supuesto es algo absolutamente monótono, ¿sí? Y justamente eso, ese trasegar ahí repetitivo, como que nos invita a pensar, bueno, cómo dar lugar a la creatividad cuando lo que tenemos es una repetición insistente de más de lo mismo. Y, eh, y sobre todo cuando en esa restricción de espacios, pues pareciera que también se restringen las maneras en las que nos conectamos con otras personas, en las que expresamos amor. Bueno, el tema que yo sé que es importante, pero un poco también, un poco ridículo del saludo con el codo, como el duelo por los abrazos, si antes era difícil conocer pareja, pues pareciera que ahora es aún más difícil, pues es muy chévere hacer chats con los amigos, cada uno con su copa, pero eso no es igual a sentarse todos alrededor de la misma música y compartiendo el mismo licor, digámoslo así. Entonces, como que todas esas condiciones que impone esa restricción de espacio, todas esas, digamos, como obstáculos que se ciernen sobre el futuro, como paralizan un poco el deseo y cómo el arte puede ser una manera de poner a mover ese deseo o poder como recuperar la capacidad de conectarse con la vida. Eso me lleva como a plantear el asunto de la generación de las nuevas poéticas o de la pandemia, es decir, esas nuevas maneras de decir, esas nuevas maneras de ver la belleza, de crear belleza también, pero y de pensar nuestra cotidianidad distinto en medio de esa repetición que mencionaba ahora. Al principio tuvimos muchas imágenes de los animales volviendo a los espacios perdidos y de alguna manera creo que esa es una de las poéticas de la pandemia. Ya Roberto nos contará algo acerca de esa relación con la naturaleza que se puede también, como que se pone en juego también como una forma no solamente ecológica, sino también con un interés artístico allí. Pero creo que empiezan a surgir también otras cosas que pues la narrativa, la poesía ponen de manifiesto y que, bueno, seguramente no necesariamente ya, pero muy probablemente en unos 6, un año vamos a empezar a escuchar muchas historias que además han planteado pues como que han situado que estamos en un escenario distópico. La ciencia ficción es
es cada vez más cercana, digámoslo así. Entonces eso también se pone a jugar un poco en la creación artística. Yo les quería leer un par de versos de un poema, por ejemplo, que pues a propósito de estas poéticas de la pandemia, de una poeta colombiana que se llama Andrea Cote, y ella en la revista del Tesoro se publicó recientemente un poema de ella que se llama La guerra del Clorox, ¿sí? Y pues súper pertinente. Y como les Muy decía, pertinente, muy unos pertinente. versitos. Dice, empieza así, creo que hay dos mundos, uno de ellos yo lo limpio todo el tiempo. En ese mundo tengo laboriosas rutinas para purgar el día y sus objetos. Hablo del polvo en parte, la capa que todo lo desborda, pero voy más allá del polvo. Me arrodillo ante las cosas, sea carne, madera, metal o plástico, todo lo recorro, lo exprimo, lo enjabono, lo deshago, descubro porosidades hasta lo más llano y las extraigo. En esto siento como los músculos de mi cuerpo se tensionan cuando bajo hasta una superficie y raspo. Mis extremidades se llenan de un líquido negro imaginario que lleva el nombre de un cierto placer que desconozco. Yo tengo el control. Y bueno, el otro verso los otros versos que quería resaltar del poema, que es precioso, se lo recomiendo mucho. Pero en las noches viajo al otro mundo con las uñas exhaustas, descamando por debajo de las uñas, mi piel desprovista de toda superficie, las manos sin animal, sin el brillo de lo vivo, sin la costra de lo muerto. En mi sueño intoxicado por vapores desinfectantes, en la ruta corrosiva de lo limpio, sueño con las tardes inmundas en que yo era libre, el tedio, la caída ociosa de una gota sucia, cuando nadábamos la poseta antihigiénica del otro, y nosotros, los inmundos, comiéndonos las uñas en público, tan solo por creerlo, fuimos invencibles. Es un poema hermosísimo que pone juego en esta, o sea, las poéticas de la pandemia no necesariamente son, no solamente son esas poéticas idílicas de la naturaleza recuperando los espacios, sino también las poéticas de la angustia, de la cotidianidad, de la limpieza y también un poco de la nostalgia, ¿no? Hemos hablado mucho de la reinvención. Yo creo que yo si escucho otra vez la palabra reinventar me va a dar un infarto porque ya es excesivo, porque además si me fuerza el deseo como reinventarnos, ¿no? Entonces creo que en esa medida pues nos estamos jugando entre todos desde nuestro quehacer, de nuestra lectura y desde nuestra relación con el arte. Quiero cerrar esta intervención diciendo pues que el arte en estas épocas de pandemia, el arte es una puerta, es un puente, ¿sí? Sigue siendo la oportunidad de conectarnos, sigue siendo la oportunidad de establecer lazos distintos, sigue siendo también la oportunidad de dolerlos por lo que hemos perdido, así sea, digamos, temporalmente, ¿sí? Y creo yo que es la única posibilidad de realmente plantearnos una reinvención, si esta existiera, porque además después de ver el día sin IVA de ayer, todos tenemos la sensación de que no vamos a salir mejores seres humanos de todo esto, pero creo que sí es importante seguir sosteniendo esta posibilidad del arte en sus múltiples dimensiones. En poesía y en literatura ha pasado algo en esta época, es que han surgido un montón de espacios de lectura de poesía. Mucha gente se graba leyendo poemas suyos o poemas de otros, ¿sí? Y creo que eso también pues es una forma nueva, claro, siempre ha estado, pero este uso, esta urgencia de compartir, de decirse, de conectarse de todos los lugares del planeta para escuchar la voz de otro, también la mirada del otro, ¿sí? Creo que son cosas muy interesantes que surgen en esta época de pandemia. Y bueno, eso quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias. Pues Andrea, muchas gracias a ti por tu intervención. Al igual que la intervención de Jaime, dejas muchos tópicos que yo aquí estuve anotando. Me llamó mucho la atención lo de las poéticas,
¿sí? Creo que eso es una manera también de darle no solamente palabras, sino también empezar a cobrar un sentido de lo que está ocurriendo. Y creo que va a ser un tema que más adelante vamos a poder dialogar entre nosotros. Lo del deseo también me parece muy importante poderlo ahondar un poquito más adelante, lo del deseo, porque creo que hay algo ahí con el deseo, también en la realidad en la que estamos. ¿Qué pasa con el deseo? ¿Sí? Porque yo lo pensaba un poco cuando hacías la descripción de los espacios donde al estar en casa, pues el espacio se reduce, ¿sí? Y creo que eso es algo que a todos nos toca de alguna manera, ¿no? Inclusive también un poco lo que ha pasado, que la gente se quiere ir en los puentes, en los festivos, irse, no solamente yo creo que también es porque se quieren ir a la finca, sino hay una necesidad ahí del espacio, puede haber un choque ahí con el espacio. Y bueno, eso lo tendremos que pensar un poquito. Y también me quedó pensando el tema que tocabas de los duelos, ¿no? Porque los duelos no solamente tienen que ver cuando alguien se muere, que usualmente lo que pensamos inmediatamente cuando nos dicen duelo, sino esos pequeños duelos del vínculo, ¿no? El duelo al abrazo, qué maravilla esa expresión que usas, del duelo al abrazo, el duelo del beso, el duelo de no poder compartir un trago, un café con alguien, digamos que es algo, inclusive me imagino los fumadores cuando rotan el cigarrillo, no solamente que es una manera de compartir ahí entre el grupo y no poderlo hacer por el temor, ¿no? Bueno, esto me llamó bastante la atención. Muchas gracias, Andrea. Roberto, ¿cómo estás? Ahorita vamos a escuchar a Roberto, ¿qué nos puede decir? Pues desde su perspectiva como filósofo y pues como director de cine y como artista que es. Mario, gracias por la invitación. De nuevo un saludo a todos los compañeros que están con nosotros acá compartiendo sus opiniones al respecto de la creatividad y las artes en la pandemia. Bueno, la situación del oficio al que me dedico en parte, que es hacer películas, pues está duramente golpeado, porque en cierto sentido duramente golpeado en los términos tradicionales de producción y de divulgación de las películas o del material audiovisual. Primero, las salas de cine, que son el espacio tradicional por excelencia de las películas, pues están liquidadas, ¿cierto? No hay posibilidad, así como en el caso de los conciertos con los músicos, pues no hay lugares. Es decir, la cultura de ir a cine, comprarse unas crispetas y sentarse a ver en un... que al mismo tiempo es un acto muy individual, pero también colectivo, ¿no? O sea, eso está liquidado, está liquidado. Por otro lado, la producción, esto es una producción colectiva, ¿cierto? También están pensando en hacer protocolos, van a reiniciar como la industria, pero en principio... pues sí se frenó completamente durante un par de meses, pues, varios meses, la producción audiovisual y obviamente con los protocolos también se va a dificultar la hechura. Sin embargo, la gente se las ha arreglado para hacer productos incluso referidos al tema de la cuarentena. Ahorita va a salir una película de un cineasta que se llama Harold Trompetero, que se llama El baño, sobre la cuarentena y que obviamente hizo durante la cuarentena. Bueno, con respecto a la creatividad y a lo que tiene que ver con la situación del individuo en medio de la pandemia, me parece que hay un doble movimiento un tanto contradictorio para la gente, ¿cierto? Que es muy difícil, digamos, equilibrar, que es, por un lado, estamos en confinamiento y eso implica tener como una cierta conciencia nueva del cuerpo. ¿En qué sentido? Había muchas cosas que uno daba por sentado, empezando por la salud, la alimentación, qué sé yo. Ahora, simplemente el hecho de tener que cocinarse en casa, por ejemplo, implica que uno sea consciente de lo que implica la alimentación y el cuidado del cuerpo, ¿no? Pero también tenemos conciencia de las limitaciones del cuerpo, de la fragilidad, si ustedes quieren, del cuerpo, ¿no? Es un cuerpo que está expuesto a enfermarse, tenemos eso presente todo el tiempo, lo que implica que nos aislemos,
Entonces, estamos en confinamiento, que ya voy a hablar un poquito de lo que significa, por lo menos ha significado en mi caso, y creo que le pasa a mucha gente por las alzas en los índices de violencia intrafamiliar, depresión, qué sé yo, ansiedad, sobre todo ansiedad, mucha ansiedad. Pero, por otro lado, ha habido un boom de lo virtual, ¿cierto? Que digo que es ambiguo con el otro movimiento de introspección, limitación, ¿cierto? Porque si bien uno de estos aspectos, el aspecto del confinamiento, nos hace pensar más en la fragilidad de las limitaciones del cuerpo y traer, digamos, a la conciencia lo más básico, lo más fundamental de lo que implica estar vivo, ¿cierto? Alimentarse, qué sé yo, mantener algo de salud, mantener, qué sé yo. Pero por otro lado, en lo virtual uno es etéreo, uno es más como un ser de ideas, ¿sí? Entonces, ahí hay como una especie de, no diría conflicto, pero sí hay una especie de pequeña contradicción que muchas veces es decir, ¿cuál soy yo, cierto? ¿Soy una imagen en computador que habla o soy un cuerpo que está expuesto a enfermarse? ¿Qué tengo que alimentar? Entonces yo, por ejemplo, ahora me estoy gastando por lo menos una tercera parte del tiempo cocinando y lavando platos. Entonces, eso implica, es decir, uno antes iba a un restaurante y compraba lo que se comía y no se desentendía del problema, ¿cierto? Entonces, hay como una conciencia de lo que requiere ese cuerpo para poderse mantener y de la fragilidad del cuerpo. Si me expongo, me puedo enfermar, qué sé yo. En este sentido, en el sentido del cuerpo confinado, me hace acordar también de una experiencia que tuve cuando yo fui a la India, por ahí cuando apenas terminé filosofía, me fui a la India a estudiar yoga, un ashram. Yo no sabía muy bien qué era esa vaina, pero un monasterio donde uno estaba confinado y con muchas horas de silencio. Y resulta que estos espacios como que generan la posibilidad de que afloren muchos contenidos de la personalidad que generalmente cuando uno está distraído y con muchas cosas, pues no afloran, ¿cierto? Entonces, seguramente mucha gente está expuesta, fuera de que estamos en un escenario de incertidumbre que genera muchísima ansiedad, pues también estamos en un espacio confinado además con un par de seres queridos, qué sé yo. Entonces, esto hace que muchos sentimientos desagradables, lo que llamaba Jung la sombra, qué sé yo, aspectos de la personalidad que uno tiene soterrados, ¿cierto? Afloren. ¿Qué hacer con esto? ¿Cierto? Me parece que la creatividad es una salida bien interesante, además porque es mucho menos riesgoso para la salud de los que viven con uno que otros caminos como expresar esa violencia con la cacerola o qué sé yo. La creatividad, entonces, en ese sentido me parece que es como muy necesaria para mucha gente en este momento y como forma de vincularse también como decía Andrea y señalabas tú, Mario, con el deseo y la decisión de querer seguir viviendo, porque es decir, uno creo que es muy importante también mantener, es decir, en medio de la incertidumbre por la salud, pero también, digamos, económica, ¿cierto? La ansiedad puede elevarse muchísimo y entonces uno tiene que tomar también una decisión de querer seguir manteniéndose y querer seguir viviendo. Y una forma de conectarse con esa fuerza vital y todo es justamente la creatividad, ¿no? Las actividades creativas. La pandemia ha traído también una cosa para mucha gente y es más tiempo libre, ¿sí? Y mucha gente justamente por tener más tiempo libre busca qué hacer con ese tiempo y ha encontrado en actividades creativas una forma tanto de ocupar el tiempo, pero también como una especie de vía de expresión de todos esos nuevos descubrimientos de la personalidad. Es decir, soy más irascible de lo que creía que era, tengo estos sentimientos de ansiedad, culpa, qué sé yo. Entonces, me parece que la creatividad cumple una función muy, muy importante en estos aspectos. Yo, por ejemplo, personalmente con el tiempo libre, pues he explorado una inquietud que tengo hace mucho tiempo. Yo por ahí componía como cancioncitas o algo. Obviamente no soy un músico profesional, no voy a decir cosas inexactas, pero como hobby creo que me ha dado mucho, digamos. Y me ha ayudado también a estar como
más o menos tranquilo y bien durante este tiempo. Vuelvo a la cuestión del oficio. El cine va a tener que reinventarse. En cierto sentido, ya lo ha hecho, ¿cierto? Digamos que las herramientas de divulgación por lo menos ya están ahí. Lo que hace es acentuar algunos, digamos, caminos que ya se habían emprendido, como por ejemplo la virtualización o las plataformas digitales y todo esto. Obviamente Netflix, Amazon y hasta Cine Colombia han tenido que buscar la forma de volverse virtuales para poder seguir siendo vigentes. O sea, acá es muy claro, ¿cierto? O me hago virtual o desaparezco, con todo y que esta pandemia es temporal, ¿cierto? Decimos más o menos lo que dicen los expertos es que más o menos en año y medio, máximo 2 años, ya la situación tiene que haber sido superada. Yo personalmente espero que sí vuelvan las salas de cine porque la experiencia es completamente distinta y las añoro infinitamente. Pero pues sí, la industria cinematográfica tiene que adaptarse a cuáles van a ser es decir, estos hábitos van a repercutir completamente en nuestra forma de vida, se van a mantener después de que pase la pandemia, no sé hasta qué punto. Pero es posible que sí dejen como mella un largo tiempo en nuestra forma de relacionarnos con el otro, en nuestra forma de concebir el cuerpo. Como me parece que falta tiempo, digamos, para poder dar como opiniones más fundamentadas sobre lo que está pasando. Bueno, y quería decir alguna cosa con respecto a lo positivo de la pandemia, ¿cierto? En cierto modo también a mí, digamos que me dio mucha alegría también cuando empezaron a hablar de delfines y aguas cristalinas y zorros en las ciudades y en Venecia las aguas cristalinas que antes padecían, o sea, no se podía ver nada. Pero me parece que hay un elemento que tenemos que pensar mucho y es esta idea de que porque nosotros estamos confinados, la naturaleza vuelve a respirar. Quiere decir que de verdad esta oposición hombre-naturaleza, que es justamente lo que tenemos que vencer para poder superar la crisis ambiental. Este es mi punto de vista y es el punto de vista que resalto, digamos, en lo que he hecho con el tema de la relación hombre y naturaleza, es que si nosotros no podemos de verdad incluir nuestras formas de producción y de consumo, nuestras creencias, nuestras formas de vida en los ciclos naturales, digamos, acompasarlas con los ciclos naturales, no tenemos ningún tipo de esperanza de poder perpetuarnos como especie mucho tiempo. Entonces la cuestión es, si en verdad, porque nosotros estamos guardados, o sea, y que nuestra economía decrezca, si la verdad es solo en detrimento de la especie humana que la naturaleza puede florecer de nuevo, esta idea lo que hace es radicalizar todavía más o digamos ahondar en esta idea de que el hombre es un ser opuesto a la naturaleza y que no puede haber como una reconciliación, ¿cierto? Que tanto naturaleza como actividad humana estén juntas y sea provechoso para todas las partes, digamos, ¿cierto? Entonces me parecería importante como una tarea que me voy a poner yo también es pensar en esto, ¿cierto? Sí, porque de hecho somos naturaleza, ¿no? Somos naturaleza, pero ahora que estamos guardados, solo por estar guardados es que la naturaleza puede estar bien, no sé. Ok, Roberto, muchísimas gracias por tu intervención. Creo que también, al igual que nuestros compañeros que participaron anteriormente, dejas muchas cosas ahí en el aire que serían interesantes pensar y repensar. Yo anoté varias, me pareció muy importante lo que mencionas del cuerpo y las limitaciones del cuerpo, ¿no? Porque también esto es una confrontación, voy a usar una expresión psicológica, con el narcisismo del ser humano, ¿sí? Un poco cuáles son también los límites que tenemos y que creo que esto nos lleva un poco a pensar sobre las limitaciones.
también esa ambigüedad de la que hablabas, ¿no? Por un lado, ese boom de lo virtual, incluso pues si miramos, estamos aquí nosotros reunidos conversando a través de la pantalla, cada uno en un lugar distinto, pero también esa necesidad o todo este fenómeno de la pandemia como ha llevado a que la gente también haga un proceso de reintrospección, alejarse también un poco de todo lo externo y apropiarse de lo interno, y ahí hay esa ambigüedad. A mí me surgió una pregunta que me gustaría después que la habláramos cuando Roberto hablaba que, bueno, que también cómo nos estamos relacionando con el espacio, con las personas que nos acompañan. Y ahí me surgió a mí la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa con las personas que están solas? Es decir, ¿qué pasa con las personas que no tienen un familiar en su hogar, que viven solos, sin mascota ni nada? Y digo, ¿qué pasa? Y si la creatividad puede ayudarle a estas personas que están solas digamos, a manejar la soledad, ¿no? Porque hay personas que evidentemente se sienten bien estando solas, pero bueno, solas tanto tiempo y confinados en un mismo espacio, tal vez eso pueda cambiar. También me pareció muy importante lo que tocó Roberto acerca de mirar lo positivo de la pandemia, ¿no? Porque también hay algo positivo y creo que de alguna manera ustedes tres lo tocaron, referido a la creatividad. ¿Sí? Y ahora, bueno, yo sé que probablemente ustedes también tienen algunas preguntas a sus compañeros, a sus contertulios, pero quisiera hacer primero una pregunta, a ver cómo la piensan ustedes de todo lo que han dicho, y es, esto positivo de la pandemia y la creatividad, que estamos tocando el tema. ¿Ustedes creen que la creatividad se ha exacerbado en estos tiempos de pandemia? Es decir, que ha tenido como un florecimiento en estos tiempos de pandemia, porque un poco escuchándolos a ustedes, a todo el mundo lo ha puesto a pensar qué hacer, ya sea desde el plano económico, ya sea del plano también de su salud mental, ya sea del plano también de su profesión. Hablábamos un poco de esta palabra que ha sido tan utilizada, lo de reinventarnos, cada uno desde nuestro lugar. ¿Ustedes creen que la creatividad ha tenido como un resurgimiento? Y ver también la creatividad no solamente como alguien de los artistas, ¿sí? que a veces cotidianamente pensamos que los creativos son o los genios, o los artistas, o los músicos, y nosotros la gente del común que no tenemos, digamos, ninguna capacidad extraordinaria en las artes, también podemos llegar a ser creativos. Entonces, me gustaría escucharlos. No sé quién quiere comenzar. Andrea, bueno, entonces Andrea, conecta tu micrófono. Sí, perfecto. Bueno, yo creo que me parece importante para abordar esa pregunta diferenciar entre crear, el impulso de crear y hacer cosas, ¿sí? Porque, bueno, por un lado, efectivamente, así esta situación nos ha puesto a todos a hacer cosas, a pensar como qué hacer, pero entonces esto ha devenido también en un imperativo de usted, no, o sea, como si no hace nada, mejor dicho, ¿quién es usted? O sea, ¿para qué está acá? ¿Sí? Como un imperativo de que usted tiene que producir y ese deslizamiento entre crear y producir me parece que es muy peligroso y difícil. Difícil, por ejemplo, en el sentido de que en lugar de movilizar la creatividad, lo que termine es obstaculizando, generando más angustia, generando más depresión, generando también una visión muy deteriorada de uno mismo y del otro, ¿sí? Y eso también, ahí lo relaciono un poco con algo de la postura de Roberto, porque eso también nos invita, o sea, realmente apostar por la creatividad como una posibilidad para lidiar con este momento y con otros que vendrán, pues implica o sea, desligarnos de la noción de consumo un poco, cuestionar un poco esa noción de consumo y darle un estatuto de la creatividad
distinto a la producción, y de que algo, o sea, de que es algo que simplemente diciendo sea creativo, uno se vuelve creativo, ¿sí? Porque creo que no funciona así. Eso quería como situar. Ok, ¿alguno más quiere compartir alguna idea acerca? Jaime. Bueno, Jaime. Sí, pues continuando un poquito con la idea que mencionaba Andrea, evidentemente hay una diferencia entre lo que es ser creativo, pero desde qué punto de vista hay una utilidad directa en esa creatividad, ¿sí? Es decir, obviamente, digamos lo que está diciendo también Roberto, o sea, hay más tiempo libre y ese tiempo libre entonces es empleado de una manera más creativa, ¿sí? De una u otra manera se catalizan ciertas situaciones. Ese 30% libre que tiene Roberto ahorita para cocinar y lavar platos posiblemente se utiliza de manera creativa por tal vez está refinando su sistema para lavar la loza, o tal vez está refinando su sistema para sorprenderse a sí mismo y cocinar más y mejores cosas, porque si no creo que esté comiendo arroz con huevo todos los días, y a los 30 días de comer arroz, como dice, yo tengo que crear una nueva manera de hacerlo, o me voy a enfermar, o me voy a enloquecer, o alguna cosa. Entonces, de alguna manera, digamos, en el día a día la creatividad nos ayuda a hacer más manejables ciertas rutinas, ciertos sistemas que a veces pueden ser opresivos, y que, retomando un poquito, digamos, el poema de Cote que estaba mencionando, o que estaba compartiendo Andrea, nos obliga a poner atención a ciertos detalles que dábamos por hecho. ¿Sí? Entonces, a veces la creatividad, desde cierto punto de vista, es un proceso de introspección en donde no se crea un producto fuera de mi cuerpo, sino se crea una manera de ver las cosas de manera diferente, ¿sí? De crecer internamente. Entonces, desde cierto punto de vista, hay, hay un florecimiento en la creatividad. Que de alguna manera también cataliza nuestra necesidad por tener un bienestar, ¿sí? Pero desde otro punto de vista, esa creatividad puede que no tenga una utilidad, pues, o una utilidad fuera de nuestro beneficio personal. De alguna manera, pues yo pienso que sí tiene una especie de labor terapéutica. Sí hay un florecimiento en la creatividad desde cierto punto de vista, en la medida que tenemos que buscar nuevas maneras de hacer cosas que rutinariamente se dan por sentado, ¿sí? Entonces, pero hay dos maneras o más de dos maneras, yo pensaría, de aproximar esa creatividad. Entonces, es como la idea. Esto que acaba de mencionar Jaime, también como la creatividad se vuelve algo terapéutico, se me vino a la mente y a propósito de los músicos, ¿no? Los músicos, lo que decía Jaime, que ahorita ellos hacen como algunas presentaciones para mostrar en las redes sociales donde tocan desde diferentes ángulos o tocan varios instrumentos e interpretan una canción. También he visto grupos musicales que hacen sus presentaciones o hacen el performance de una canción y cada uno tocando su instrumento como una necesidad, ¿no? Porque, claro, el músico se tiene que exponer, crea música para exponerla al otro y ya no se pueden los conciertos, o por lo menos ahora no. Pues lo están haciendo de manera virtual, cada uno desde su casa, como también una necesidad, ¿no? De expresar lo que están sintiendo. Un poco lo que hace Roberto, no es músico profesional, pero digamos que una manera para poder catalizar todas esas angustias o todos esos pensamientos que vienen y devienen en estos momentos, lo llevan pronto a reencontrarse con la música, ¿no? Que yo creo que aquí es algo que tocaba Jaime, y es que la creatividad en todo caso
a todos los seres humanos nos llega de una o de otra manera, ¿sí? No solamente es al músico profesional como Jaime o al artista profesional, sino que a todos como seres humanos nos debe tocar. Y aquí, bueno, voy a dejarle la palabra a Roberto si quiere decir algo, pero quiero introducir una cuestión y es que cómo también permitir la creatividad, ¿sí? Desde dejarles esta pregunta, ¿cómo permitir que en el ser humano pueda salir esa creatividad y no obstaculizar, ¿sí? Obstaculizar esa creatividad. Bueno, Roberto iba creo que a comentar algo. Sí, me gustaría, digamos, traer de nuevo la idea de Andrea de que esta pandemia y en las limitaciones, digamos, que ha traído la pandemia, volver a ser productores de sentido, o por lo menos de sensaciones de bienestar o de placer por medio de la ejecución de un instrumento o pintar una acuarela, cualquier cosa. Esas cosas, digamos que automáticamente traen ya alguna sensación de bienestar y placer, o por lo menos es lo que me pasa a mí con la creación. Es bien interesante, es bien interesante porque sí es resignificar, digamos, muchas de las cosas de uno, incluso el tiempo de uno, y posicionarse más como productor de sentido y de experiencias que como mero consumidor. Y esto me parece que sí es un elemento muy importante, que seguramente muchas personas han experimentado, quizás por primera vez, o quizás es una experiencia que no han tenido mucho anteriormente, y es no reconocerse desde lo que podemos comprar, lo que podemos ver, las cosas a las que podemos acceder, sino lo que podemos hacer, ¿sí? Que es bien interesante. Andrea, por favor, Y, dinos. no, y recuperando también algo que decía Jaime, yo creo que claro, esta producción, ubicarse en ese lugar, pero también en el lugar de poder escuchar y poder ver y poder tocar y oler el mundo de otra manera, incluso los espacios en los que aparece la repetición, ¿sí? Porque ahorita que decías, claro, en el confinamiento, o sea, uno puede decir como no puedo soportar esas cuatro paredes, así viva en el Palacio de Buckingham, puede decir, no, esto es insoportable, pero también puede decir, vean, en este cuadradito no sé, en este cuadradito de escritorio, puedo encontrar una cosa maravillosa o puedo ver realmente, empezar a ver el mundo de una manera distinta, ¿no? Y esa observación, ese detalle, pues digamos que nos puede conectar de otra manera y hacernos sensibles también a lo que pueda decir o mostrar el otro, ¿no? Porque, bueno, yo ahorita tenía una pregunta para Jaime en el sentido de cómo estas nuevas formas de audiencia, desde su perspectiva, cambian la forma de hacer arte, de hacer música, la experiencia de creación del músico, pero tampoco se trata como de vivir en un mundo en el que todo el mundo, o sea, cada uno dice o muestra lo que tiene que mostrar y decir, pero se cierra a lo que puede decir y mostrar y crear el otro, ¿no? Entonces es como esos diferentes lugares y en relación con la creación que la pandemia que esta situación nos puede mostrar y que podemos vivir de una manera distinta a la manera del consumo. Jaime, ¿quiere? Sí, pues hay diferentes maneras, digamos, por ejemplo, en que se afecta nuestra actividad. No sé si de alguna manera vaya a contestar bien o completamente lo que preguntaba Andrea, eh, pero sí empiezan a abrirse unas nuevas necesidades de actividad, ¿sí? Y también se relaciona mucho con lo que decía Roberto, es decir, hay espacios que actualmente están liquidados,
¿sí? Es decir, en los grandes espacios, pues yo me entrené para ser contrabajista, y el contrabajo tiene una gran o una función muy reconocida en grandes ensambles, es decir, es un instrumento que se tiene que tocar en espacios muy grandes, y muchas de las cosas por las que yo lucho con mis alumnos del manejo del arco es porque de pronto en un espacio de 30, 40 metros cuadrados ese error va a ser garrafal, y de cierta manera, como yo estudié, por ejemplo, uno decía, oiga, este error de afinación me va a costar $30,000. ¿Por qué? Porque esos $30,000 son la diferencia entre la orquesta que estoy tocando ahorita y la orquesta a la cual yo apliqué y perdí por no arreglar ese problema de afinación. Y ahora esos $30,000 valen lo mismo que $0 porque las dos orquestas ahora están liquidadas. Entonces, qué embarrada, ¿no? Qué triste. Porque obviamente entonces todos esos derroteros se tienen que reevaluar sin saber que igual es importante tocar con buena afinación, bien sea por $30,000 o por $0, había un ideal a seguir, ¿sí? De todos modos, entonces, la actividad del músico profesional empieza entonces a redireccionarse a ciertas otras cosas en las cuales, como decíamos hace un poco de tiempo, necesitamos ser reconocidos como músicos. Lo que decía también Roberto, en mi identidad muchas veces entonces tiene que distanciarse un poquito de yo no soy lo que consumo, ¿no es cierto? Yo soy lo que hago, ¿sí? Y de alguna manera, hace mucho tiempo había este video que se viralizaba un poquito de este Alan Watts, ¿no? Que es como filósofo de orientación, pues, filósofo británico de orientación oriental, que decía, bueno, ¿qué pasaría si el dinero no tuviera ningún valor? O sea, ¿uno qué haría? Si uno se ganara la lotería hoy, ¿qué haría? ¿No es cierto? Especialmente para ayudarle a pensar a la gente a tomar opciones de vida que no estén relacionadas con el inmediato éxito financiero. Entonces, de alguna manera, uno podría empezar a hacer cosas que le gusta muchísimo hacer, y que eventualmente ese gusto por hacer las cosas vendrán con cierto beneficio económico. Cuando uno disfruta lo que hace, eventualmente pues invita la prosperidad a su casa. Pero de alguna manera, digamos, la actividad del músico entonces tiene que reubicarse, como yo decía hace un poco de tiempo. Nosotros tenemos que aprender a hacer muchas cosas al tiempo. Entonces, tenemos que redireccionar nuestra atención, por ejemplo, a ser reconocidos. Entonces, de pronto, a través de la producción de cierto material que va a ser útil para ciertas comunidades, por ejemplo, comunidades de estudiantes que necesitan hacer ciertas cosas, que necesitan de todos modos ese producto que yo les puedo proporcionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay cosas hay cierta necesidad de consumo, por ejemplo, en la optimización de estos procesos de comunicación, por ejemplo, con el que estamos teniendo actualmente. Yo puedo generar como músico ciertos materiales para ayudar a otros músicos. Yo no sé si ustedes han visto, ahorita que estamos viendo todo este boom de manifestaciones virtuales, estos videos de pantallas compartidas, en donde hay uno que es muy especial, que es el de Brian May, el guitarrista de Queen, que toca en su guitarra Love of My Life, y todo el mundo entonces hace su versión. Y inicialmente, cuando estos videos empezaron a salir, Brian May preguntaba a la otra persona si estaba lista. De una manera un poquito idiota, la otra persona le responde que sí. A Brian May no le importa porque él grabó ese video hace mucho más tiempo del tiempo que podría decirle sí, por favor empiece, él ya va a empezar a tocar, y si yo le digo no, espéreme 10 minutos, igual el video no va a cambiar. Entonces se genera una situación de interacción un poquito falsa, pero que después es percibida por el oyente de una manera a veces muy poética, ¿no es cierto? De un momento a otro la gente empieza a hacer asociaciones que en estos momentos a veces de confinamiento nos hace
a veces bastante sensibles, y entonces empezamos a resonar con ciertas actividades, y esa conversación entre Brian May y su interlocutor diciendo, sí, estoy listo, empecemos a cantar Love of My Life o a tocarlo en cualquier instrumento que se me ocurra hacerlo, hace que surja algo especial. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones de interacción en donde se manda un producto para que otra persona a distancia pueda acceder a ese producto y hacer algo después muy personal, empieza a cobrar mucha validez ahorita para los músicos, ¿sí? Incluso desde el punto de vista en donde, por ejemplo, a través de YouTube, muchos músicos profesionales empezamos a generar necesidades de tener pequeñas clases virtuales, ¿sí? En donde no hay ni siquiera una interacción, sino la necesidad de compartir algo que yo tenía que compartir hace mucho tiempo, y tal vez ahorita lo puedo empezar a producir. Incluso, por ejemplo, si uno mira en YouTube, hay posibilidades para encontrar alturas para que yo pueda afinar mi instrumento. Entonces, tengo un La 442 durante 3 horas para que yo pueda afinar un instrumento. Ojalá no durante 3 horas esté tratando de afinar el instrumento, porque pues no tendría mucho éxito profesional después de eso, pero algo tan sencillo como poder compartir con otra persona una frecuencia durante 3 horas, se puede hacer, y eventualmente otra persona la va a utilizar. Entonces, se generan interacciones interesantes, no solo desde el punto de vista musical. Yo creo que desde todas las artes empieza a haber esa interacción, esa necesidad de mandar material para que otra persona lo absorba y pueda después generar otra cosa con eso. ¿Sí? Entonces, eso me parece que es interesante, y que ahorita con esta eventual disponibilidad de tiempo libre tenemos muchas oportunidades de buscar cosas nuevas y también de producir muchas cosas nuevas. Pueden ser muy cortas, pero entonces sí hay como un florecimiento otra vez como de creatividad para interactuar entonces a diferentes niveles. Sería más o menos como la idea. Ok, Jaime. No sé si ustedes tengan o quieran hacer alguna pregunta o abordar un tema más de lo que han tocado sus compañeros. No sé si alguno quiere hacer una pregunta o profundizar. Por ahora no. Bueno, Jaime sí. Bueno, ok, Jaime. Sí, pues más bien mi pregunta está un poco dirigida a Andrea y a Mario también, especialmente porque ustedes tienen una relación directa con personas diferentes situaciones en donde necesitan acceder al arte de una manera que para Roberto y para mí ya es un poco impensable. Yo no sé, me imagino que si es para Roberto, cada vez que yo veo algo de música, pienso desde mi quehacer, ¿no? Este tipo tocó desafinado, este tipo está tocando esto desde un punto de vista muy técnico, y me imagino que Roberto se aproxima mucho a las artes visuales también desde un punto de vista muy técnico, en donde a veces pues personalmente yo pierdo un poquito la importancia, y vuelvo a la idea de la importancia terapéutica, no importa si toco mal, importa es que me trae un bienestar emocional, ¿sí? Entonces, me gustaría como saber desde este punto de vista, cómo han podido, digamos, ustedes acceder como a este nuevo, o sea, ustedes ya no pueden decirle a una persona que tiene problemas de ansiedad porque no sale si vas a un concierto, pues porque no se va a poder. Entonces, ¿cómo han manejado, digamos, desde ese punto de vista terapéutico, la aproximación a generar, digamos, espacios de creatividad o de absorber, digamos, expresiones que tienen más a la mano en estas épocas? Bueno, yo le dejo la palabra a Andrea y ya luego yo comparto un poquito mi percepción.
Bueno, yo creo que hay como varias cosas ahí. Pues lo primero es un poco desde la perspectiva de la oferta, ¿no? De cómo se han multiplicado una gran cantidad de posibilidades de talleres terapéuticos, de musicoterapia, de pintura, etcétera, etcétera. O la idea que el colorear mandalas te da mucha tranquilidad, etcétera. Que, que, que yo creo que es resultado de una inquietud acerca del ser, unas inquietudes que otras prácticas un poco más racionalizadas y un poco más como más que pues desde la ciencia, sin ánimo por supuesto de discutir la importancia de la ciencia, pero sí como ciertas perspectivas científicas muy rígidas y creo que en últimas pues todo esto es también da cuenta de una búsqueda de sentido, ¿sí? Es que es una pregunta por el sentido de la vida, ¿sí? Y casi que naturalmente uno ve como se encuentra con que las personas siempre tienen esa inquietud, ¿sí? Y esa inquietud como que rebosa, se va moviendo solita, ¿no? Entonces, a veces incluso como el decir, vea, vaya a un concierto, o porque si estás triste, porque no haces algo como leer un libro, etcétera, se vuelve como algo más coercitivo que coarta las posibilidades de esa vinculación entre el arte y la posibilidad terapéutica. Es como más bien posibilitar experiencias en las cuales las personas resuenen con eso que puede ser un camino, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que dice, no, o sea, si usted me pone a escribir un diario sobre mi angustia en la pandemia, o sea, me va a angustiar el triple porque yo odio escribir y eso me paraliza, ¿sí? Lo hago muy mal, ¿sí? Entonces uno dice, y que además a veces se vuelve como, se ha vuelto una moda, ¿no? Que el psicólogo bueno, el psicoanalista nunca pasa, pero el psicólogo deje la tarea de escribir un diario, ¿sí? Entonces yo creo que esa es como desligarnos un poco de esas recetas, como más bien acompañar a las personas en sus búsquedas de diferentes experiencias y con qué experiencia resuena y qué experiencia le permite bordear ese sufrimiento, ese malestar que puede estar viviendo, porque esto, o sea, eso que decía yo ahorita de la preocupación por la expectativa del otro, pues claro, esto no se juega en términos de que usted tiene que ser un Mozart, un Beethoven, o tiene que ser el próximo premio Nobel, porque si no eso se vuelve una cosa aplastante, ¿sí? Pero sí, como, bueno, ¿cómo se siente usted con eso? ¿Qué puede decir de usted mismo a través de eso? Y cómo esto le puede ayudar a conectarse con otras personas de una manera que sea tranquila, ¿sí? Y por ahí, bueno, mi experiencia es sobre todo con la literatura, con la escritura, con la poesía, pero creo que en todas las artes, o sea, por ejemplo, la fotografía también es un espacio en que la gente conecta muy bien, porque es como poder plasmar una mirada original, una mirada que para el sujeto es original de lo que está viviendo, lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, eh, pues son cosas, o como en el cine una imagen, una escena puede decir lo que yo he intentado decir de mí mismo durante, no sé, 10 años de terapia, esa escena lo dice todo, ¿sí? Entonces creo que son maneras en las que se enganchan esas posibilidades, pero que creo que también es importante como renunciar un poco al asunto narcisista de yo tengo que hacerlo lo mejor, o la expectativa del reconocimiento del otro para que pueda abrirse o sea, para que pueda ser efectivo. ¿Mm? No sé, Mario, tú cómo lo veas, cómo lo has trabajado.
Pues la pregunta que hace Jaime es bien interesante. A mí se me vino, yo apelo mucho al inconsciente, ¿sí? Y se me vino un poco lo que planteó Roberto acerca de la creatividad y la relación con la vida, ¿sí? Un poco lo que tal vez Freud en algún momento lo planteó con la pulsión de vida y la relación con la creatividad. Y se me vino a la memoria algo, yo trabajo con pacientes adultos, con adolescentes y también con niños. Y a propósito del trabajo con niños, que nunca lo había hecho pues, de manera online, me tocó empezarlo a hacer, ¿sí? No solamente por una necesidad económica, sino también por una necesidad de los mismos pacientes, de los mismos papás, que dijeron, bueno, esto va para largo, necesito que mi hijo continúe en terapia, obviamente con adultos, se ha escrito incluso el trabajo online, o por lo menos desde la teoría de la psicología clínica y el psicoanálisis, pero con niños no. Entonces, y traigo esta colación un poco por la creatividad. Los niños en esta época de estar en casa han empezado a dibujar más de lo cotidiano, ¿no? Y me parece que es bien interesante, porque creo, y aquí un poco recogiendo lo que planteaba Jaime, cómo los seres humanos necesitamos expresar algo. No creo que solamente angustia, aunque sí hay angustia y está presente, pero creo que también hay algo que nos quieren mostrar cada una de las personas que hacen una manifestación, digamos, artística. Yo lo veo así, ¿no? El niño cuando dibuja está exponiendo algo de su parte creativa y de su parte estética en el dibujo, ¿sí? En el papel. Entonces me ha llamado, perdón, la atención cómo los niños ahorita en esta relación conmigo desde lo virtual hacen mucho énfasis en los dibujos. Incluso les gusta mucho, y para retomar un poco lo de Andrea, porque no lo había pensado, lo de la fotografía, ¿no? Hacen su dibujo y me lo muestra y me dice, Mario, tómale foto. Porque usualmente en el consultorio yo me quedo con el dibujo, yo se los devuelvo un tiempo después, pero yo me quedo con el dibujo. Pero aquí, como no, yo no me puedo quedar con el dibujo, me dicen, tómale una foto. Entonces me parece muy bonito porque los niños, en esto los niños, obviamente, por muchas razones, son menos acartonados que nosotros los adultos, ¿sí? Y ellos expresan su dibujo y lo hacen, incluso tengo un niño que me pone a mí a hacer manualidades, ¿m? Y yo soy muy torpe para hacer manualidades y me pone a hacer manualidades y me las muestra paso por paso, una manera también de creativa de cómo vincularse conmigo como su terapeuta. Entonces, me parece muy interesante porque creo que evidentemente, por lo menos en el trabajo con niños lo he visto, aparece mucho esto, ¿no? Las manifestaciones creativas, o sea, el dibujo, el hacer una manualidad, el compartirla. Y creo que ahí en juego está algo de ese ser. Y me llama la atención porque ahora lo están haciendo con más énfasis que anteriormente. Tal vez también se castra mucho a esa parte creativa de los seres humanos, ¿no? Tú no dibujas porque tú dibujas feos, o el niño piensa, yo no hago eso porque soy torpe. Y ahorita tal vez, un poco paradójico, ahora este estar en casa permite que ellos también, como una necesidad psíquica de tener que expresar sus sentimientos, sus emociones, pues lo hagan y lo disfruten. Que yo creo que aquí hay un tema que pues me gustaría que ustedes también lo pudieran como tocar, aunque ya nos queda poco tiempo, es ese goce y ese disfrute que puede existir en hacer cosas distintas, que están también cercanas, ¿no? Porque ahorita yo pensaba, claro, Jaime mira desde músico la manifestación de músico en redes sociales y de pronto el tipo toca horrendo, pero él se lo está gozando y piensa que es el mejor músico de todos, ¿no? Que eso dice algo también de lo que somos como en esencia, ¿no? Eh, También disfrutar de las cosas, porque tal vez la pandemia nos trae cosas muy negativas, pero también necesitamos salir de eso negativo con actividades que nos generen un disfrute y un goce con nosotros mismos y con nuestro cuerpo, con nuestras ideas, ¿no? No sé quién quiera, Roberto quiera decir algo.
Pues en mi experiencia, digamos, como creador de piezas que uno puede señalar como artísticas, pues hay, digamos, como un disfrute a un doble nivel, ¿cierto? Uno que puede estar vinculado quizás con el narcisismo, que es como sacar algo y lograr cierto reconocimiento, pero independientemente de eso, está, no sé, hay un gozo estético, ¿cierto? Cuando uno dibuja algo y lo ve, simplemente conecta con algo que produce un gozo inmediato. Y creo que esto es algo universal, común a todos los seres humanos, es decir, uno tiene que entrenarse, obviamente, si quiere ser un artista profesional y todo, sí, entre más tenga afinado el aparato estético y las capacidades o lo que se requiere para poder plasmarlo de una forma adecuada, obviamente mucho mejor, pero creo que lo universal de la creación es justamente ese gozo inmediato, sí, inmediato. Desde mi experiencia creo que podría decir eso, sí. Ok, Roberto. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo quiero pues agradecerles a ustedes. De verdad que quedan muchos temas en el tintero, como se dice popularmente, que me hubiese gustado poderlos abordar con ustedes. Pero antes de finalizar, quisiera que cada uno nos regalara unas palabras finales de cierre. Quedan de verdad muchos temas. Yo pensé que no iba a pasar tan rápido el tiempo, pero pasó rapidísimo y pues ya llevamos más de 1 hora y media y me parece que es importante este tema de la creatividad. Creo que es un tema que da para mucho. Las artes nos dicen mucho de lo que pasa en la actualidad y siempre las artes se ha caracterizado por mostrarnos lo que somos los humanos, ¿no? En todas las facetas, no lo vamos a poner en términos morales ni de bueno ni malo, sino de lo que somos, nos desnudan un poco, ¿no? Entonces, no sé, quisiera como escucharlos, unas palabras finales a cada uno. ¿Quién quiere comenzar? Andrea, empezamos con las mujeres. Bueno, pues bueno, primero agradecerles a todos porque creo que lo que hemos conversado también me ha puesto a reflexionar, a pensar muchas cosas y pues justamente eso es lo más valioso de la conversación, ¿no? La posibilidad de intercambiar y abrir nuevos universos, nuevos horizontes. Creo que con lo que decía Mario ahorita y también Roberto en términos de que bueno, la creatividad sitúa un goce, un gozo, una posibilidad de disfrute que sí, que es la posibilidad de elaboración, que es la posibilidad de creación no solamente de un objeto, sino de uno mismo y que sea en estos tiempos o en otros, pues mantener abiertas esas posibilidades es una manera de honrar esa condición humana en en todos sus matices. Muy bien, gracias Andrea. ¿Quién? Jaime, unas palabras finales. Bueno, pues retomando un poquito también las impresiones de Andrea, pues fue muy interesante, muy gratificante verlos. Pues Andrea no te conocía, pero me dio mucho gusto pues, conocerte así, a través de este nuevo sistema, ¿no? Pero pues con Roberto y con muchísimo gusto, tiempo que no nos veíamos, que no interactuamos, entonces pues me ha parecido muy bonito verlos y estando juntos pues es bien interesante. Y pues nada, pues vamos a ver qué sucede después de todo esto, si hay como una nueva escala de valores y obviamente de valores estéticos, pero de alguna manera, digamos, este tipo de experiencias me ayuda a caer mucho en la cuenta de para qué hacemos arte nosotros, ¿no es cierto? Y cuál es
el rol de las artes en nuestro día a día, y de alguna manera esas artes como van a dejar un testimonio de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Nosotros siempre que estamos tratando de conocer una cultura, obviamente no las vamos a reconocer una cultura anterior a nosotros, ¿no es cierto? Del siglo XVII, del siglo XII, no la reconocemos a través inmediatamente de, de escritos teóricos, ¿no? Pues obviamente es absurdo de artículos científicos compartidos en esa época, el siglo XII sobre todo, más absurdo aún, sino a través de cómo el arte ha dejado, digamos, de diferentes maneras una apreciación muy interesante de cómo se percibía, y lo que decía Andrea también, de cómo ese deseo hacia lo futuro, el arte de alguna manera también genera una idea de esperanza, ¿no es cierto? O sea, yo tengo esta impresión estética generando una esperanza hacia el futuro, que es muy interesante. Entonces, pues es muy interesante desde ese mismo punto de vista ver cómo estas nuevas estéticas son absorbidas por un medio que es mucho más amplio, que accede al arte desde muchísimos puntos de vista, y que ahorita, especialmente desde nuestro confinamiento, nosotros lo absorbemos a veces de una manera un poquito egoísta, ¿no es cierto? Porque pues interactuamos de una manera a veces letárgica también con esta virtualidad. Entonces, pues es muy chévere ver estas nuevas interacciones, y pues vamos a ver qué sucede, qué queda de esto, digamos, qué memoria queda de esto en 50 años, ¿no es cierto? Que usted qué hizo durante la pandemia, ahorita que estábamos en esos grupos de WhatsApp del colegio, ¿no es cierto? ¿Y usted qué hizo durante la pandemia que no se podía hacer? No, pues yo solo mandé memes, ¿no es cierto? Y después de todo, eso es una manera de expresión, ¿no? Entonces, vamos a ver en 20 años qué memoria queda de esto, y obviamente, pues, estéticamente va a ser muy llamativo. Vamos a ver qué sucede. Gracias, Jaime. ¿Y Roberto? Bueno, me uno al llamado, digamos, a mantener como la esperanza y la confianza en la vida a pesar de, eh, pero al mismo tiempo también montado en esa confianza, permitir vernos y quizás utilizar lo que estemos viendo como materia para transformarnos a nosotros, tener un conocimiento más amplio de nosotros mismos, ¿cierto? Y también para producir cosas, digamos, a nivel como humano más interesantes. Y quiero como, ayer pensando en la charla de hoy me puse a leer un poquito sobre el concepto junguiano de sombra y encontré esta frase que me gusta mucho, o me gustó mucho. Las crisis son magníficas oportunidades para familiarizarnos con la sombra. Entonces, pero creo que para poderse familiarizar con la sombra también hay que tener como la esperanza de que uno va a salir bien, ¿cierto? De que las cosas van a salir bien. Entonces, al mismo tiempo, llamado, como decía Jaime, a tener la esperanza, a mantener la esperanza, pero también, digamos, permitir que todas estas cosas afloren y verlas y verlas como dicen el cielo ve a las nubes, ¿no? Es decir, son solo sentimientos, no son cosas que se van a quedar permanentemente ahí aferradas o nos van a terminar por matar. Tener la confianza de que no va a ser así, de que vamos a salir adelante. Bueno, pues yo les agradezco mucho a ustedes tres por acompañarnos hoy en este espacio. La verdad ha sido muy rico en ideas. Creo que un poco lo que mencionaba Andrea quiero recoger, y es que cada uno nos deja aprendizajes, cosas nuevas para pensar. Seguramente las personas que van a ver este diálogo pues también van a aprender muchas cosas. Yo me quedo también con lo que menciona Jaime y Roberto acerca de la esperanza. Creo que un poco con la vida, ¿no? La vida, yo creo que la vida tiene que ver con la creatividad, sin duda alguna. Eso pues ya lo dijo en algún momento Freud, cuando hablaba de la pulsión de vida, que tiene que ver con la creatividad, y creo que tenemos que estar atados a la vida, también repensarnos un poco como especie, que creo que también es un buen momento para hacerlo. Y,
y yo me quedo también con la gratitud, digamos, de poderlos escuchar a ustedes y de poder compartir este espacio. Creo que nutre mucho pues, lo que podemos pensar y analizar en estos momentos difíciles, que son difíciles porque en todo caso cambió un poco la dinámica en la que estábamos acostumbrados en todos los aspectos, pero que eso difícil también nos permite, digamos, crear nuevos caminos y nuevas perspectivas de vida. Entonces, les agradezco mucho a los tres y bueno, espero volverlos a ver ya físicamente y poder de pronto que nos reunamos los cuatro y tomarnos un cafecito y conversar un poco. Que estén muy bien, saludos y bueno, por hoy terminamos este encuentro de Diálogos. Esperamos que nos acompañen en el próximo episodio. Chao, muchachos.